Hola, me llamo Nicolás Hills y junto con mi compañero Cristian Calfil vamos a hablar sobre el efecto de Haldane y Bohr en el entrenamiento de altura. Para entender mejor esto, contextualizaremos en 4 temas: el efecto Bohr, Haldane, hemoglobina y acidosis respiratoria. Aquí vamos a hablar sobre efecto de Haldane y Bohr en el entrenamiento de altura. En cotas más altas, sobre 2500 metros de altura, hay la misma cantidad de oxígeno, pero disminuye la presión debido a aumentos en la presión parcial de dióxido de carbono y disminución de pH sanguíneo. Pero antes de hablar de estos dos efectos, debemos saber primero qué es la hemoglobina. Bueno, esta es una proteína tetradimérica, la cual se encuentra en los glóbulos rojos sanguíneos. Esta se compone de dos pares de dímeros, 2 alfa y 2 beta, las cuales tienen como función la captación y transporte de oxígeno a los pulmones y tejidos. Ya que ahora sabemos lo que es la hemoglobina, vamos a hablar de dos propiedades de esta. La primera es el efecto de Haldane. Consiste en que al haber una alta presión de oxígeno sumada a una baja presión de CO2 y un alto pH, la unión del oxígeno a la hemoglobina promueve la ruptura de puentes iónicos, desencadenando la liberación de hidrogeniones, de CO2 y de 2,3 difosfoglicerato, y promueve la captura de oxígeno, desplazando el CO2 de la hemoglobina. Como se puede apreciar en el gráfico, la curva de disociación del oxígeno es de forma sigmoidea y bajo el efecto de Haldane esta curva se va a ir desplazando hacia la izquierda. Y la segunda propiedad de la hemoglobina, de la cual vamos a hablar, es el efecto de Bohr, la cual consiste en que al haber un pH alto y una baja de presión de O2 y una alta presión de CO2, la protonación y la carboxilación de los grupos específicos promueve la liberación de O2 y la captura de hidrogeniones, de CO2 y de 2,3 difosfoglicerato. Como se puede apreciar de nuevo en el gráfico, esta curva de disociación del oxígeno también va a tener una forma sigmoidea, pero al contrario del efecto de Haldane anteriormente mencionado, la curva se va a ir desplazando hacia la derecha. La acidosis respiratoria es un trastorno ácido-base, en el cual aumenta la presión arterial parcial del dióxido de carbono. Los mecanismos de la acidosis respiratoria incluyen una mayor producción de dióxido de carbono, hipoventilación alveolar, impulso respiratorio anormal, entre otros. El tratamiento para este puede incluir apoyo ventilatorio invasivo o no invasivo. También incluye medicamentos que ayuden a la ventilación y también podrían incluir terapias médicas las cuales estén enfocadas a la fisiopatología subyacente. Como conclusión, podemos decir que la diferencia entre el efecto de Haldane y el efecto de Bohr van a radicar en que uno habla de los efectos del bajo pH, que es una acidez, y de la alta presión de CO2, una hipercapnia, sobre el transporte del O2. Este va a ser el efecto de Bohr. Mientras que el otro habla de cómo la disminución en la presión de O2, hipoxemia, y por tanto la mayor cantidad de hemoglobina desoxigenada favorece el transporte de CO2, que es el efecto de Haldane. Y también, mientras tanto, en el efecto de Bohr el pH disminuye gracias a que se produce esta acidosis respiratoria. En esta, la principal alteración que aumenta la presión parcial del dióxido de carbono arterial es la disminución de bicarbonato arterial en proporción a la presión de CO2 arterial, lo que resulta en una disminución del pH, la cual nombramos nosotros como acidosis respiratoria.